Bienvenidos a Rumbo a Jerusalén, un estudio profundo de la lección de escuela sabática con el profesor Luis Enrique López. Dios le bendiga y Dios le guarde. Vamos a estudiar en esta semana la lección número 5 para el 2 de mayo del 2020. Solo la Biblia, sola escritura. Pero antes de entrar en el tema, recordándole siempre en el capítulo 12 del Camino a Cristo, Dios quiere que aún en esta vida las verdades de su palabra se vayan revelando de continuo a su pueblo. Y hay solamente un modo por el cual se obtiene este conocimiento. No podemos llegar a entender la palabra de Dios sino mediante la iluminación del Espíritu Santo, por el cual fue revelada. Asimismo tampoco nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. 1 Corintios 2:11. Pues el Espíritu, porque el Espíritu lo examina todo, lo escudriña todo, hasta lo más profundo de Dios. 1 Corintios 2:10. Y la promesa del Salvador a su discípulo fue: cuando venga el Espíritu de la verdad, el Espíritu Santo, Él os guiará a toda verdad, porque tomará de lo mío, dice Jesús, el Espíritu Santo, y se lo dará a conocer a ustedes. Esa promesa sea para ti y para mí. Tomará el Espíritu Santo de lo de Dios, que conoce lo profundo, que conoce los pensamientos de Dios, tomará de eso y te lo dará a conocer a ti y a mí. Confiado en esa promesa, podemos abrir este libro, hermano. Y nada va a ser imposible. La Escritura y solamente la Escritura. Continuamos entonces estudiando el proyecto Escuela Sabática en esta lección para el 2 de mayo del 2020. Sola la Biblia, sola escritura. Está en latín. ¿De dónde viene eso? Leamos entonces. Versículo de memoria. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta purificar el alma y el espíritu, la coyuntura y los tuétanos. Bueno, no tiene comparación. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mira el poder que tiene esta palabra, que Dios quiere ponerla por su espíritu, de lo de Él, dártelo a ti y dármelo a mí. Hebreos 4:12. El postulado protestante de solo escritura, otra palabra, solo la Biblia, pudiéramos decir, resume las creencias teológicas básicas de los reformadores o protestantes. Solo la Escritura son 5 solas, y esta es una de ellas básicas en este asunto que estamos estudiando. Son principios de la reforma protestante. Solo la Biblia, ¿verdad? Solo confiar en Dios, bueno, etcétera. Son 5 solas que el tiempo nos permite darlas a conocer en este momento. Y sigue diciendo: el postulado protestante de solo la Escritura elevó a la Escritura como criterio único y fuente concluyente para la teología, en contraste con la teología católica romana, que enfatizaba las Escrituras y la tradición. Para los hermanos católicos no es solamente la Escritura, sino la Escritura y la tradición, como decir los padres de la Iglesia: Santo Tomás de Aquino, San Agustín, Erasmo, toda una cantidad de hombres famosos dentro de la Iglesia católica le dan la misma autoridad como si fuera la Biblia. O sea que no solamente la Biblia dice, sino que también estos hombres son palabras casi en el mismo nivel, por no decir el mismo nivel, de las Sagradas Escrituras. Pero los protestantes, cuando sale la reforma protestante como Martín Lutero, este es uno de los grandes principios: solamente la Escritura como criterio único y fuente concluyente para la teología. En contraste, ¿verdad?, con la teología católica romana, que enfatizaba la Escritura y la tradición. La fe protestante enfatizaba la palabra clave, sola, es decir, solo las Escrituras son la autoridad final cuando se trata de asuntos de fe y de doctrina. Perfecto, ¿verdad?
Fue la Biblia lo que le dio fuerza y autoridad decisiva a la Reforma Protestante y su revuelta contra Roma y los errores que había estado enseñando durante siglos. Confrontando con una interpretación alegórica de la Escritura donde se inferían muchos significados diferentes del texto bíblico, los reformadores protestantes enfatizaron la importancia de una interpretación gramatical histórica de la Biblia que consideraba seriamente la gramática y el significado literal del texto bíblico. Esta semana consideraremos el principio de la sola escritura, solo la Biblia, con mayor detalle. Descubriremos que solamente la Biblia implica algunos principios fundamentales de interpretación bíblica que son indispensables para una interpretación adecuada de la palabra de Dios. Vamos a revisar parte de esos principios para seguir echando fundamento en el título de todo el trimestre que hemos estado estudiando, cómo interpretar las Sagradas Escrituras. Ok, vamos entonces, la Biblia como norma imperante, domingo 26 de abril. El folleto tiene, mire, conceptos muy buenos, muy claros, y por eso me tomo el tiempo para compartirlo con ustedes. Desde el comienzo, los adventistas del séptimo día se consideraban el pueblo del libro. Así nos llamaban. Y deberían llamarnos todavía así. Es decir, cristianos que creen en la Biblia para afirmar el principio bíblico de solo la Escritura, solo la Biblia. Reconocemos la autoridad única de la Biblia. Solo la Escritura es la norma imperante para nuestra teología y la máxima autoridad para la vida y de la doctrina. No tiene que ser válido hoy hasta el fin y hasta la eternidad. La palabra de Dios no pasa. Solo la Escritura es la norma imperante para nuestra teología, no lo que diga fulano, perenceo, sutaneo. Si está de acuerdo a la Biblia y solo la Biblia, Isaías 8:20, a la ley y al testimonio, ya hemos visto que esto es fundamental en estos tiempos de confusión, en estos tiempos que le quieren meter a uno gato por liebre, en miles de laicos, pastores, sacerdotes, bueno, una cantidad de información por ese internet, por esas redes sociales. Hay que tener mucho cuidado. Otras fuentes como la experiencia religiosa, la razón humana, la tradición, están subordinadas a la Biblia. Están subordinadas, están por debajo de la Biblia. Se pueden cotejar, comparar, pero si la Biblia la rechaza, olvídese de tradición, olvídese de cultura. No es que la cultura está por encima de la Biblia, la razón por encima de la Biblia, ya lo estudiamos, la experiencia por encima de la Biblia, no, nada de eso. De hecho, el principio de solo la Escritura tenía la intención de salvaguardar la autoridad de las Escrituras de la dependencia de la iglesia y su interpretación. Entonces la iglesia en la Edad Media era la que interpretaba. La iglesia en la Edad Media era la que decía, no, esto hay que entenderlo así, esto hay que entenderlo así. Entonces los sacerdotes temían que si la Biblia se popularizara, llegara a mano del vulgo, del pueblo, del estudiante, del que no es teólogo, entonces esto se iba a convertir en un bochinche. Miles de religiones por aquí, por allá, que esto y que el otro, porque no hay una cúpula, un grupito que pareciera que son los consagrados, que pareciera que son los que tienen el Espíritu Santo. Me pareciera que Cristo, como lo leía al principio, solamente toma del Padre para dárselo a ellos. No, esto es para todos nosotros. ¿Entiendes? Entonces la iglesia de la Edad Media pretendía que ellos son los únicos intérpretes y el que no aceptara la opinión de ellos, entonces era un hereje. Estaba condenado. Pero es que la Biblia dice aquí, sí, pero eso no lo puede interpretar así. De acuerdo al santo tal, de acuerdo al otro padre de la iglesia, de acuerdo, que sería hoy diríamos, de acuerdo al teólogo tal, al concilio de teólogos que hubo en octubre, en noviembre, en enero del año 1900 tal, 2000 tal, declaró que de ahora en adelante la interpretación es así. Como uno encuentra muchas veces algunas declaraciones de interpretaciones que le ponen más énfasis a tradiciones, a interpretaciones normales que la iglesia ha tenido en comentarios bíblicos. Entonces actualmente uno encuentra otras interpretaciones de algunos textos, pues no tienen que ver con salvación, pero sí con algunos detalles que nos ayudan en este asunto sagrado. Entonces hay que tener mucho cuidado. La Biblia, solo la Biblia es un principio. De hecho, el principio de sola escritura tenía la intención de salvaguardar, cuidar la autoridad de las escrituras de la dependencia de la iglesia y de su interpretación. Y descartaba la posibilidad de que la norma para su interpretación fuera ajena a la Biblia. Cualquier interpretación fuera de la Biblia está descartada. Si no está apoyada por la Biblia,
está descartada. Tiene que ser así. 1 Corintios 4, 1 al 6, especialmente el versículo 6. Pablo dice, 1 Corintios capítulo 4, vamos a buscarlo. Lee el 6. Pero esto, hermano, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. El autor de folleto nos expone esto y nos dice, y hace como una pregunta. Lee 1 Corintios 4, 1 al 6, pero especialmente el versículo 6, en lo que Pablo dice que no debemos pensar más de lo que está escrito. ¿Por qué este aspecto es tan crucial en nuestra fe? No ir más allá de lo que está escrito, dice el folleto, no excluye, no elimina la perspectiva de otros campos de estudio, como la arqueología bíblica o la historia. En la arqueología, que se está revisando esas cosas antiguas, se desempolvan ciudades que quedaron enterradas porque hace muchos años que existieron, encontramos elementos de algunos pueblos que se mencionan en la Biblia. Después de muchas excavaciones aparecen rastros de esos pueblos, de su cultura, pergaminos, escritos. Entonces esos escritos no está malo revisarlos, porque muchas veces confirman lo que está en la palabra de Dios, así como los escritos en el rollo que se encontraron en las cuevas del Qumran, siglo XX, mediados del siglo XX, y allí se encontraron registros prácticamente auténticos, grande parte de Isaías, el libro de Isaías 53, y otros textos pues de Isaías. O sea, esto corrobora, la arqueología nos ayuda a que cuando se nombra una ciudad, cuando hay detalles de la cultura de esos pueblos bíblicos, la arqueología lo encuentra, los arqueólogos lo encuentran. Los registros de historia pasada también hay porciones que hablan de la Biblia, cosas de la Biblia, y la Biblia ahí están registradas. Por lo tanto, la historia nos corrobora muchas veces las cosas de Dios. Otros campos pueden arrojar luz sobre algunos aspectos bíblicos y el trasfondo de los pasajes de la Escritura, y por lo tanto pueden ayudarnos a entender mejor el texto bíblico. Tampoco excluye la ayuda de otros recursos en la tarea de interpretación, como los léxicos, los diccionarios, las concordancias. Que uno utilice una concordancia, un texto dice sábado, dice paciencia, dice mandamiento, entonces uno busca en qué parte de la Biblia aparece la palabra mandamiento y ve los contextos, lo que rodea el pasaje. Uno estudia cuántas veces aparece sábado en la Biblia, cuántas veces aparece el primer día de la semana, cuántas veces aparece, ¿qué diremos? La paciencia, la fe. Del Antiguo al Nuevo Testamento, ¿dónde está registrada esa palabra? La palabra de Abraham, la palabra de Jesús, Santiago, etcétera, etcétera. Cualquier nombre o tema específico de transfiguración, la resurrección. Entonces usted revisa con la concordancia, usted va cotejando diferentes versiones de la Biblia. Para comparar las traducciones, algunas entonces nos amplían más el concepto. Tampoco excluye la ayuda de otros recursos en la tarea de interpretación. Sin embargo, en la correcta interpretación de las Sagradas Escrituras, tiene prioridad sobre todo, la Biblia tiene prioridad sobre todos los demás aspectos, ciencia y ayuda secundaria. La última palabra es la palabra de Dios la que vale. Lo que afirmamos positivamente cuando practicamos el principio de solo la Biblia es que si surge un conflicto en la interpretación de nuestra fe, entonces la Biblia sola posee la autoridad que trasciende y juzga cualquier otra fuente o tradición eclesiástica. No debemos ir más allá o en contra de lo que está escrito en las Sagradas Escrituras. Ahí está. No entendemos el problema de nosotros. Seguiremos investigando, pero aquí lo dice la Sagrada Escritura. ¿De acuerdo? El verdadero cristiano y la convincente predicación del Evangelio depende de un compromiso firme con la autoridad de las Escrituras. Lutero decía, solo la Biblia es el verdadero Señor y Maestro de todos los escritos y doctrina de la tierra. Hechos 17:10. Vamos a comprobarlo, tenía allí montado, ¿verdad? Una experiencia, así tiene que ser. Inmediatamente los hermanos, Hechos 17:10, enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Berea está a 73 kilómetros de Tesalónica, es una ciudad griega, hoy se llama Beria. Y esto
hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron a la sinagoga de los judíos. Y estos, los bereanos, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra, los de Berea, con toda solicitud, o sea, con deseo de aprender. Pero miren lo que dice: escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Será verdad lo que dice Pablo? ¿Será verdad lo que dice Silas? Sí, será un apóstol, será que se le pareció Jesucristo, un hombre bueno de Dios, comprobado 100%. Pero lo que está diciendo no es que se está dudando, se está verificando, para que la misma edificación en el espíritu que tuvo Pablo, el predicador, la predicadora, la tengas tú también, si esa palabra viene de Dios. Y si uno no conoce a la persona, no tiene esa confianza, tiene referencia, bueno, si la persona es santa, la persona es realmente un varón, una varona de Dios, tenga la seguridad que por más que yo oiga lo que está predicando y estoy revisando aquí en la Biblia como los bereanos, no va a haber ninguna contradicción. Pero si es un falso pastor, si es un falso sacerdote, si es un falso hermano o hermana que está diciendo cosas raras, cuando yo leo la Biblia me doy cuenta, entonces está equivocado. Eso no es así. No, pero el concilio, no, que la iglesia siempre ha mantenido esto, no, hay que explicarme esto, hermano, porque aquí en la Biblia yo estoy entendiendo otra cosa, ¿verdad? Que el Espíritu Santo nos ilumine, pero lo que usted está diciendo no coincide con esto que está aquí. Requiere mayor interpretación, a ver cómo nos podemos entender. Y a la final, la última palabra la tiene la Sagrada Escritura, no un concilio, no el griego ni el hebreo, que esto aquí, que para allá, que el otro. Vamos a leer lo que dice la Sagrada Escritura y pidamos al Espíritu Santo, que es el que realmente nos da la verdadera interpretación, porque podemos leer, pero no entendemos nada. Claro, esto no es un libro de matemática, de geografía, de biología, de historia, de poesía, de palabra de Dios, y solamente se entiende por quien la reveló a través del Espíritu Santo. Así de sencillo. El día lunes, unidad en la Escritura. La Biblia misma afirma que toda la Escritura es inspirada por Dios, 2 Timoteo 3:16. Ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, dice Pedro 1:20-21. Como Dios es el autor supremo de la Biblia, podemos asumir que existe una unidad y una armonía fundamental entre las diversas partes de la Escritura con respecto a los temas clave que ella enseña. O sea, la Biblia, a pesar de que fue escrita por cantidad de hombres, ¿verdad? Casi como se calcula muchos autores dentro de esos 66 libros, hay concordancia. Es una sola unidad. Desde el pastor que cuidaba ovejas, desde el que sembraba higo, como sea, hasta el sacerdote, profetas, Moisés, Pedro, el pescador, el recaudador de impuestos, San Mateo, diferentes mentalidades, y concuerdan uno con el otro en lo que Dios le mostró. Porque es la palabra de Dios, no es la palabra de ellos. Ellos son los escribientes de Dios, y el mismo Dios de allá, del Génesis, el mismo Dios de Apocalipsis. Entonces lo que él va a revelar no puede contradecirse. Si fuera personal, sí, yo pienso hoy en el año 2000 tal, en el año 4000, después de allá de Adán y Eva, los apóstoles tenían una mentalidad muy diferente a la de Matusalén, a la allá de Adán. Pero es el mismo Dios que dirige a Adán, es el mismo que dirige a Pedro, te dirige a ti y me dirige a mí. Según Timoteo 1:9 y según Timoteo 1:13. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Y en Tito 1:9, que nos van a leer también, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñado. Retener esto tal como está escrita, toda integralmente, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que la contradicen. ¿Por qué es importante la unidad de la Biblia cuando estamos estudiando estos asuntos? Únicamente sobre la base de su unidad interna, una unidad que proviene de su inspiración divina, las escrituras pueden funcionar como su propio intérprete. Si las escrituras no tuviesen esa unidad general en sus enseñanzas, no podríamos encontrar armonía doctrinal sobre un tema determinado, pero es el mismo Dios que habló a Moisés, el mismo Dios que le habló a San Juan. Sin embargo, Jesús y los escritores bíblicos dan por sentada la unidad de las escrituras, que se basa en su origen divino. Podemos ver esto en su práctica común de citar varios libros
del Antiguo Testamento como de igual peso y armonía. Romanos 3, 10 al 18, donde Pablo utiliza referencia bíblica de Eclesiastés 7, 20, y así una cantidad de ejemplos. Veamos un poquito eso. Romanos 3, 10 dice: como está escrito, no hay justo ni aun uno. Estamos viendo la unidad de las Sagradas Escrituras, de los libros antiguos con el Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento. Romanos 3, el Nuevo Testamento, como está escrito, dice Pablo, no hay justo ni aun uno. Y en Eclesiastés 7:20, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Fíjense que ya estamos viendo cómo se utilizan textos del Antiguo Testamento, en este caso Eclesiastés, y el libro de Romanos como coincide. Y así, por una cantidad de textos, que por el tiempo no lo vamos a mencionar, nos dan a entender cómo Jesucristo mismo sacaba textos, como está escrito allá en el Génesis, varón y hembra los hizo, no me equivoco, en Lucas 19, y una cantidad de textos que se ve cómo los apóstoles, cómo el mismo Jesucristo, para su enseñanza, utilizaba el Antiguo Testamento. Entonces, o sea, una unidad tremenda. Los escritores de la Biblia consideraban las escrituras como un todo inseparable y coherentemente en el que se desarrollan los temas principales. No hay discordia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Esto es muy sencillo. Mire, por ahí hay hermanos protestantes que no aceptan el Antiguo Testamento en su plenitud. Hay hermanos, mire, pastores de la iglesia evangélica que no aceptan el libro de Santiago porque lo consideran que contradice al apóstol Pablo. Entonces, esto se está escribiendo porque hoy en día, mire, la gente, para dudar, de hace muchos años, de hace muchos siglos, la Biblia se ha cuestionado, pero Dios ha mantenido un pueblo, ¿verdad?, dentro de todo el mundo que cree en la Biblia y piensa que solamente la Biblia y solo la Biblia, en este caso nosotros como Iglesia Adventista del Séptimo Día, tiene la última palabra en un asunto de teología. El Antiguo Testamento se desdobla en el Nuevo Testamento y el Nuevo Testamento se basa en el Antiguo Testamento. Como tales, los dos testamentos tienen una relación recíproca en la que se iluminan mutuamente. Por eso Jesús una oportunidad dijo: si ustedes no creen en Moisés, ¿cómo van a creer en mí? Para creer en mí, primero tienen que creer en Moisés, en lo que está escrito por Moisés, porque Moisés habla de mí. Dice la palabra de nuestro Dios en el libro de Juan. La unidad de la escritura también implica que todas las escrituras deben tomarse en consideración cuando estudiamos un tema bíblico, en lugar de construir nuestras enseñanzas solo en declaraciones aisladas. Un solo texto, tú no puedes construir una doctrina, no puedes construir una forma de pensamiento de Dios. Como es una unidad, ese solo texto, lo que se está comentando allí, lo que se habla allí, de seguro que está en otras partes de la Biblia. Entonces vamos a combinarlo, que se llama hacer concordancia, de tal manera que tengamos una idea más abarcante de lo que el texto significa. Resurrección, ¿en cuántas partes habla de resurrección? Justicia por la fe, ¿en cuántas partes habla de justicia? Justificado por la fe, justicia por la fe. Las obras, ¿en cuántas partes habla? Uno tiene un concepto más amplio, no de un solo concepto, sino amplio de lo que la Biblia está diciendo en Gálatas, lo que la Biblia está diciendo en Corintios, de lo que la Biblia habla allá en Génesis, acerca de la justificación por la fe. Por ejemplo, pues, la bendición de Abraham la consigue en el Nuevo Testamento, porque se retoma del Antiguo Testamento. Entonces uno busca en una concordancia, pues toma la paciencia, ve cuántas veces se repite esta palabra, para ver su contexto, para ver en forma más ampliada, que pueda estar en un libro y en otro libro, y así tenemos la cosa más clara con la ayuda y el auxilio del Espíritu Santo. La unidad de la Escritura también implica, ¿verdad?, que eso, porque nos toca hacer comparaciones para crecer en esta gracia bendita. Sigamos. Martes 28 de abril, la claridad de la Biblia. Dice: cualquier apelación a las Escrituras en sí tiene poco sentido si el texto bíblico no es claro en su significado. Lo mandan a leer San Mateo 21, 42, 12, 3 y 5, Mateo 19, 4, 22 al 31. Mateo 21, 42. Claridad de la Biblia. Dice: Jesús les dijo: nunca leíste en las Escrituras, miren la palabra, nunca leíste en las Escrituras. Es que ustedes nunca leyeron, esto está clarito, digamos nosotros hoy en día. Nunca leíste en las Escrituras: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a vuestros ojos. Mateo ahora
12, 3 y 5. Porque él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿No habéis leído? Eso está clarito allí. Es que ustedes no entienden. Pidan al Espíritu Santo, diría uno hoy en día. Y el versículo 5 dice: ¿o no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? ¿Ustedes no han leído eso en la Biblia? Está diciendo a los sabios de aquel momento. Eso está claro en la Biblia. La Biblia es clara como para que cualquiera la pueda entender si está en el Espíritu, si tiene el deseo de que Dios le revele y le muestre. Bueno, y otros textos que aparecen allí, ¿verdad? En esta palabra revelada. El testimonio bíblico es inequívoco. La Biblia es suficientemente clara en lo que enseña. Es tan clara que la pueden entender tanto niños como adultos, especialmente en sus enseñanzas básicas. Y sin embargo, existen infinitas oportunidades para profundizar nuestro conocimiento y comprensión. No necesitamos ningún magisterio de la iglesia que nos proporcione el significado de la Biblia. Agente especial que nos proporcione el significado de la Biblia. No. Al contrario, todos los creyentes pueden entender sus enseñanzas básicas, el ABC. Que no puede ser no para los gran letrados, para los que saben la mente leer y escribir, son los que, porque usted se irá a perder todo el que no sabe leer y escribir. La fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios. Usted no puede ver, no aprendió a leer y escribir, pero le funcionan los oídos. La fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios. Al contrario, todos los creyentes pueden entender sus enseñanzas básicas. Esto da por sentado el sacerdocio de todos los creyentes en vez de restringir su interpretación a unos pocos elegidos como el sacerdocio clerical. Por lo tanto, en la Biblia nosotros no debe existir eso, ¿verdad? Un grupito es el que va a dar la última palabra en la interpretación. Aquí, fíjate, aquí se hizo un folleto cómo interpretar la Biblia, pero miren lo tan bonito que va, dándole prioridad a nuestro Dios, al Espíritu Santo, a la Biblia, la autoridad máxima. No es que tiene un magisterio, una gente especial que es la que tiene la última palabra para que tú puedas leer la Biblia. Y es el que te va a decir cómo es esto. No, la misma Biblia, ella misma se interpreta, ella misma tiene pauta a través del Espíritu Santo y como lo estamos estudiando, para que tú puedas entender mejor y yo pueda entender mejor. Por lo tanto, en la Biblia se nos alienta a estudiar la Biblia por nosotros mismos, porque podemos entender el mensaje de Dios para nosotros. Bueno, Hechos 17 días los verían. Sería Pablo, máxima autoridad para los gentiles, utilizado por Dios para evangelizar a los gentiles. Pero yo voy a revisar lo que dice Pablo. Como dice aquí, escudriñando cada día la Escritura, 17:11, palabra de Dios, Hechos de los Apóstoles, para ver si estas cosas eran así. Vamos a ver si esto es verdad lo que está diciendo Pablo. No es que está dudando, está comprobando, ya lo expliqué. Ah, no, pero hoy en día no, porque yo no puedo dudar del pastor, ni del anciano, ni de esto, porque esto es pecado. Eso no cree en la iglesia adventista, que esto aquí no, hermano. Aquí están estos hombres, que la Biblia dice, revise. Y Juan 5:30, escudriñe. Luis Enrique, que está hablando aquí, usted que me está oyendo, escudriñar las Escrituras, porque a vosotros parece que ahí está la vida eterna, San Juan, y esas son las que dan testimonio de mí. Yo voy a hablarte a través de la Biblia a ti, palabra de Dios. Se ha señalado acertadamente que el ejemplo coherente de los escritores de la Biblia muestra que las Escrituras deben considerarse en un sentido evidente y literal, a menos que ésta quiera proyectar un cuadro figurado especial. No hay tal cosa como un descascaramiento en el sentido literal para llegar al grano de un significado místico, oculto, alegórico, que solo los iniciados pueden descubrir. No, esto es muy profundo, esto aquí, que para allá, y hay que meterse un curso de tal de aquí para que tú puedas entender esto aquí. No, hermano, olvídese de eso. Eso es como querer decir, eso es una élite, no lo he leído allá, que está en un nivel demasiado alto. No, el Espíritu, al fiel y sincero de corazón, a ese le va a revelar. Bien sea que sea sabio, bien sea que no sea sabio, entre comillas, porque han leído muchos libros y cosas de esas. Al contrario, la claridad de la Biblia guarda relación con el lenguaje y el sentido de las palabras. Nada de esto significa que a veces no encontraremos textos e ideas que no entendamos. Nada de eso significa que a veces no encontraremos textos e ideas que no entendemos plenamente o que no aceptamos, que no captamos. Después de todo, esta es la palabra de Dios y nosotros somos más que seres humanos caídos. Sin embargo, la palabra de Dios es suficientemente clara sobre las cosas que realmente necesitamos saber y comprender, especialmente en relación con el tema de la salvación. Cuanto a salvación, todo eso está claro, hasta el niño lo puede entender. Y recuerde que no es tanto de que mi cabeza, que yo sea un sabio,
Es que el Espíritu Santo te pone aquí la interpretación de lo que tú estás leyendo. Que sacarse la cabeza, no que yo soy muy bruto, no que no tengo sabiduría. El que tenga falta de sabiduría, demanda, Dios te la va a dar. Palabra de nuestro Dios. Si hacemos caso, pues. El miércoles la escritura se interpreta ella misma. Únicamente porque hay una unidad subyacente en la escritura, la Biblia puede funcionar como su propio intérprete. Porque hay una unidad. Por eso que podemos ella misma interpretarse. Si un texto no está muy claro aquí, tú lo buscas por otro lado, ¿verdad? Y en esa unidad que tiene, que no hay contradicción, ella misma, en la medida que tú buscas aquí, busca allá, revisa aquí, va a tener interpretación. ¿Cómo alude Jesús a la escritura para explicar quién es Él? Mandan a leer a Lucas 24, 27, 44 y 45. Lucas capítulo 24, 27 dice: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, Jesucristo, está hablando de Jesucristo, le declaraba en todas las escrituras lo que de Él se dice. Le declaraba en todas las escrituras lo que de Él se dice. Toda la escritura habla de Jesús. O sea, ella misma se interpreta, busque allí y Cristo le mostró, mira, en Isaías, en Jeremías, en los diferentes libros, habla de mí. Explica esto que me pasó a mí, que me mataron aquí, que Cristo que ha resucitado camino en Maús. Pues. En el versículo 44 dice, le dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés. En la ley de Moisés, mira, tú revisas la ley de Moisés, tú revisas el Pentateuco y allí se habla de mí. Mi vida fue el cumplimiento de lo que está allí, pero hay que ir a las escrituras, hay que revisar la Biblia, y solo la Biblia es la que va a dar respuesta. Solo la Biblia fue la que permitió que Satanás huyera cuando quiso hacer tentar a Jesús. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Cristo, venga, dame el entendimiento a mí todos los días, a ti, para que podamos entender estas escrituras. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese. Ahí está escrito. Búscalo en la Biblia, pida al Espíritu Santo que lo lleve al texto, que le ilumine, y si se lo dice alguien, pero si ese alguien está convencido, bueno, que así como el Espíritu convenció a aquel, me convence a mí, porque Él es el que convence de pecado, de la verdad, no porque yo me argumente, saque un texto aquí, saque un texto allá, no, ni usted, ni ningún pastor, ni sacerdote va a convencer a otro que tiene que arrepentirse, que tiene que buscar a Dios. El Espíritu Santo, a través de la palabra que usted dio y la otra dio. El Espíritu Santo, tiene que sacarse la cabeza aquí, que yo sé razonar mucho, me sé muchos textos, se los voy a sacar y se los voy a restregar y le voy a mostrar aquí y ese se va a convencer. No, hermano mío, estás perdiendo el tiempo. Nosotros los humanos en las cosas espirituales no convencemos a nadie. Es el Espíritu Santo. Mire, el orgullo de la otra persona que está en contra de nosotros, la prepotencia de la otra persona que está en contra de nosotros, la enemistad, el prejuicio que tiene, ¿verdad? Porque no es de misma religión, a mí no me vas a convencer tú como tú tampoco me vas a convencer a mí. Entonces caemos en ese yo, ¿verdad? Tremendamente. No hay cabida al Espíritu Santo. Deje que el Espíritu Santo obre. Palabra de nuestro Dios. Entonces Jesús lo está diciendo, la Escritura se interpreta. La belleza de permitir que la Escritura interprete la Escritura es que arroja más luz sobre su propio significado. La Biblia es su propio intérprete, debe compararse texto con texto. El estudiante debería aprender a considerar la Biblia como un todo y al ver la relación que existe. Cuando comparamos las Escrituras con las Escrituras es importante estudiar la Biblia detenidamente. En lo posible deberíamos hacerlo en sus idiomas hasta donde se pueda originales, o al menos con una traducción apropiada de las Sagradas Escrituras, del significado en hebreo y el griego, para uno comprender más. Pero no es que va a comprender algo que va a contradecir lo que Dios le ha mostrado a usted, en ninguna forma. Pues. Ella es la misma, ella misma da la explicación. Por ejemplo, aquí rapidito, aunque no lo tiene el folleto, pero aquí con un ejemplo, pues ya. Apocalipsis 1:20. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi derecha y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas, mire como la misma Biblia se interpreta. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. La misma Biblia interpretándose ella misma. Por ejemplo, en Apocalipsis 17. La mujer, esta gran ramera, está sentada sobre muchas agua, Apocalipsis 17:1. ¿Pero qué son aguas? Entonces Apocalipsis 17:15. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbre, naciones y lenguas. La misma Biblia interpretándose, y así una cantidad de ejemplos, que ya esto es como fundamento para que usted vea que la Biblia se explica ella misma. Lo que hay que pedir al Espíritu Santo para que nos permita comprender estos asuntos tan sagrados. Y finalmente el día jueves 30 de abril,
la Escritura y el Elena G. de White. Isaías 8:20. ¿Por qué siempre es importante remitirse a la ley y al testimonio bíblico, como las normas para nuestra enseñanza y doctrina? Cuando hablamos de la sola Escritura, solo la Biblia, los adventistas del séptimo día nos enfrentamos inevitablemente a la pregunta ¿de qué hacer con Elena White, quien también fue inspirada por Dios y sirvió como mensajera? ¿Cuál es la relación de sus escritos con las Escrituras? Incluso una lectura superficial de los escritos de Elena White muestra claramente que para ella la Biblia era fundamental y esencial en todos sus pensamientos de teología. De hecho, ella sostuvo repetidamente que la Biblia es la máxima autoridad y la norma final para toda la doctrina de la fe y la práctica. Ella nunca dijo, mire, yo primero yo, después la Biblia. Yo soy la luz mayor igual que la Biblia. Jamás dijo eso. Además, ella claramente apoyó y mantuvo el gran principio protestante, la Biblia y solamente la Biblia. Según la misma Elena White, sus escritos en comparación con las Escrituras eran una luz menor para guiar a los hombres y mujeres a la luz mayor. Sus escritos nunca son un atajo ni un reemplazo para ningún estudio bíblico serio. Ella dijo, comentando, no están familiarizados con las Escrituras. Si hubiesen estudiado la palabra de Dios con un deseo de alcanzar la norma bíblica y lograr la perfección cristiana, no habría necesario los testimonios, todo este poco libro del Espíritu Profecía. Si estudiáramos diligentemente, si confiáramos en el Espíritu Santo, no hay necesidad de ningún libro de Espíritu Profecía. Es porque han descuidado el conocimiento del libro inspirado por Dios, por lo que Él ha intentado alcanzarlo por medio de los testimonios sencillos y directos. Es porque no entendemos la vida de Jesucristo a plenitud, por la pereza, por miles de circunstancias. Salió el deseo de toda la gente, una biografía que empalma textos del Antiguo Nuevo Testamento, del Nuevo Testamento entre sí, lo que dijo Juan, lo que dijo Marcos de un mismo milagro. Te lo une tan bonito, ¿verdad?, que provoca leerlo. Eso es lo que hace el Espíritu por decir, a favorecernos la lectura, permitir que podamos digerir más fácilmente esta palabra. Pero si nosotros realmente tuviéramos ese anhelo, como ella misma dice, la autora, de buscar, de pedir revelación, no tuviéramos decir nada de eso, hermano. Es para facilitarnos accesar, entender, comprender rompecabezas, que a veces versículos que uno no lo ve aislado uno del otro, a través del Espíritu Santo se nos hace complejo. Bueno, una mujer dirigida por el Espíritu Santo también hace posible que estas cosas pudieran entenderse. Entonces, no hay ningún choque. Y para completar, diría uno, como dice Apocalipsis, con esto termino. Apocalipsis, la iglesia verdadera, la iglesia que Satanás persigue, la iglesia que Satanás quiso liquidar desde el principio, pero que no pudo cuando Jesucristo vino a la tierra, ¿verdad? Su descendencia siguió. Entonces el dragón que Satanás, Apocalipsis 12:17, se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quiénes son la descendencia? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. La iglesia verdadera que Satanás persigue, que quiere acabar, guarda los mandamientos, que no es más que reflejar el carácter de nuestro Dios. Y en Apocalipsis 19:10 dice, porque aquí dice, y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Pero qué es ese testimonio de Jesucristo? San Juan capítulo 19 versículo 10, yo me arrodillé a los pies de ese ángel para adorarle, y él me dijo, no, levántate, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. ¿Pero cuál es el testimonio de Jesús? Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. La iglesia que persigue a Satanás tiene el espíritu de la profecía. Pero que esta parte que dice, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Pero ¿quiénes son esos hermanos? ¿Quiénes son esos hermanos? Apocalipsis 22, versículo 9. Dice, pero él me dijo, mira, no lo hagas, no te estés arrodillando, porque yo soy consiervo tuyo de tus hermanos los profetas. Los profetas. Y de los que guardan la palabra de este libro. La iglesia verdadera tiene un ministerio profético. Así como Elías, Juan, Marcos, que está aquí en la Sagrada Escritura, para estos tiempos finales, la iglesia que Dios va a perseguir, la que guarda los mandamientos y tiene el espíritu de la profecía. El profeta lo que hacía era llevar a la gente hacia Dios. No eran dioses, eran hombres que Dios levantaba, mujeres que Dios levantaba para que en el extravío de nuestra cabeza, de nuestra desobediencia, en la mejor comprensión de la revelación de Dios, ahí estaba la palabra para iluminarlo y para guiarlo. Entonces no hay ninguna contradicción de que Elena G. de White, como portadora de este mensaje, jamás pasa por encima de la Biblia, y que nosotros entonces tenemos a Elena White por encima de la Sagrada Escritura. Esa es la luz menor que nos permite comprender
de una manera más rápida el significado, lo que Dios pide para este tiempo, para todos los tiempos, pero en este caso para este tiempo, y a poder alcanzar esa unidad con Cristo, una mejor comprensión de esta palabra santa para ir al reino de los cielos. Dios bendiga su palabra y rumbo a Jerusalén.